Bien, buenos días. Les damos de nuevo bienvenidos quienes están entrando recién. Estábamos hablando sobre Machine Learning, sobre inteligencia artificial, sobre programas para aprender, para de alguna manera empezar a vincularlo con otras cosas de la asignatura, y para hablar sobre la resolución de los casos, digamos, que estamos proponiendo, el trabajo de campo 2 puntualmente. Volviendo a esto, es como decir, hay personas que afirman que te están espiando, ¿no es cierto? O sea, que alguien que no sabe muy bien ni muy claramente, que puede ser Google, o puede ser Microsoft, o puede ser grandes empresas tecnológicas, como teorías como conspirativas, que dicen, che, la cámara me está mirando cuando yo no me doy cuenta, o el micrófono está siempre como escuchando, y está activo y está tomando información, lo cual podría ser cierto. Ahora la gente llega a esas conclusiones, ¿por qué? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no es cierto? Es como decir, puta, ayer estábamos hablando en una reunión sobre, no sé, esta conversación por ahí ya la he tenido con otras personas, y entonces una persona dice, no, en realidad me empezaron a llegar un montón de publicidades de una marca de crema para la cara. Dice, y hacía como una semana yo había estado hablando, como una cosa así. Es decir, pero nunca busqué nada de cremas para la cara, o sea, no hay ningún motivo que yo haya hecho. Entonces la única forma o la única explicación que yo tengo para que se produzca, digamos, esto, es que hayan estado espiados. Sin embargo, tiene otro tipo de explicaciones, una explicación diferente. O sea, imaginémonos que Ana, Juan y yo somos amigos, ¿cierto? Y que tenemos conexión a través de nuestras redes sociales, que compartimos, somos amigos en Facebook, somos amigos en Instagram, nos comunicamos, sí, habitualmente por Twitter, o nos respondemos las cosas de Twitter, tenemos amistad en Facebook, digo, tenemos como un contacto. Lógicamente que esa información está disponible y nosotros, vieron cada vez que uno acepta cookies, digo, aceptar cookies implica aceptar que ciertos programas se instalen en tu computadora y les envíen a los proveedores o a los dueños de ese programa datos vinculados o relacionados a tu actividad. Entonces, digo, hay programas de computación, básicamente, ¿sí? Programas que se basan en que toman información, grandes volúmenes de información y buscan regularidades, ¿no es cierto? Entonces imaginemos que tenemos un programa de esos que sabe que nosotros tenemos una relación, no sabe cuál es esa relación. Digo, pensemos que esto es como planteaban de alguna manera por ahí Chomsky, procesamiento sintáctico. O sea, no sabe de qué hablamos, no conoce el contenido, para él no tiene significado, sí sabe el contenido. Entonces, de golpe, ¿sí? Un día ve que de golpe Ana empieza a mirar, no sé, a buscar cremas porque le salió un granito, y entonces ese día se empieza a preocupar y quiere comprar una crema para la cara, y entonces visita muchos sitios, qué sé yo. Automáticamente un programa registra esa búsqueda, y entonces digo, no piensa, sino que hay un software que está programado para decir, bueno, si Ana está buscando esto y Ana es amiga de Juan y de Sebastián, es muy probable que a Juan y Sebastián les interesen estas cosas. Entonces, sin saber de qué se trata lo que vio Ana, porque desconoce, digamos, el significado de eso, sino que tiene esa información, automáticamente me bombardea a mí o bombardea a Juan con información que la bombardeó a Ana. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué me manda a mí de crema? Si yo no busqué crema, sí, a ver, justo me puede interesar. Entonces el programa, ese que vigila, ¿qué hace? Se fija a ver si yo voy a tener información relevante con ese mismo contenido que era el que había tenido Ana. En el caso de que yo lo tenga, va a volver a hacer conmigo lo mismo que Ana. O sea, las personas que tienen una conexión conmigo van a recibir esa información. Digo, operan de esa manera los programas de inteligencia artificial, que de alguna forma son los que están tomando información sobre nuestro comportamiento. O sea, uno empieza a ver y a decir, uy, qué importante que empieza a ser el estudio del comportamiento humano. ¿Y cómo estudian nuestro comportamiento? No nos preguntan ni nada, sino sencillamente nosotros les estamos mandando información sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuánto tiempo lo hacemos. Digo, uno depende tanto de esto. Yo en mi teléfono tengo Google Maps y lo tengo conectado con la geolocalización. O sea, a mí me sirve como una memoria colectiva, porque si alguien me dice, che, ¿qué hiciste el 13 de mayo del año pasado? Pongo Google Maps y dije, estuve en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, hice tal cosa, hice tal otra, y me sirve como una pista. Ahora esa información, para poder usar Google Maps, como yo no pago nada, se las di a ellos. O sea que la gente de Google, probablemente ninguna persona física esté usando esa información, pero si quisieran saben a qué lugar fui, y saben si fui a comer, y saben a través de cómo pagué con el teléfono, cómo pago a través de tarjetas de crédito, saben cuánto gasto.
digo, una vez al año te llega inclusive, no sé, Google Maps te dice, bueno, pasaste en un reporte mensual, te dice, pasaste tanto tiempo en lugares de diversión, tanto tiempo en lugares de comer, o sea, empiezan a como establecer un perfil de cómo es tu comportamiento. Ellos saben si yo estoy mirando un reel, si yo lo miro 2 veces, asumen que me importa. Si yo lo paso rápido, asumen que no me importa. O sea, son programas de computación muy simples, muy sencillos en su lógica. O sea, lo único que están haciendo es analizando comportamientos. Y están viendo qué cosas miro y qué cosas no miro, cuánto tiempo le dedico y qué cosas hace. Digo, entonces, una manera, antes de estudiar el comportamiento, o sea, le preguntábamos a la gente para que la gente nos contara lo que hacía. Ahora la forma de estudiar el comportamiento humano es diferente, es sencillamente observacional. O sea, ¿qué hago? Me siento y miro lo que hace la gente. Como tengo una herramienta terriblemente potente, porque la gente me está constantemente regalando información y me está contando lo que hace. Entonces, no tengo ni siquiera que hacer como muchas inferencias, sino que sencillamente necesito de algún programa de computación sumamente poderoso que junte toda esa información. Para eso, digo, o sea, existen un montón de carreras ahora que se llaman ciencia de datos o manejo de datos, data mining o minería de datos, process mining, o sea, minería de procesos. Digo que es como el desmenuzamiento o es el estudio profundo de un montón de información que es recopilada por sistemas automáticos o por sistemas inteligentes. Son inteligentes porque de alguna manera aprenden en función de esa información. ¿Sí? O sea, de golpe, a través de esa información, ese programa es capaz de decir, che, ¿qué sabes de Anna Pecker? Y mira, yo sé que pasa tanto tiempo, que está despierta a tales horas, que duerme en tales horas, que viaja tanto, que se moviliza, que va al trabajo, que usa tal medio de locomoción, que gasta de tal manera, que invierte su dinero en tales cosas. Entonces, como decimos, bueno, bárbaro. Y entonces, sí, mira, yo tengo un cliente que vende cosas que le gustan a Pecker. Entonces, le voy a decir, che, ¿querés saber a quién le gustan tus cosas? Mira, tengo acá un banco de información. Entonces dice, bueno, dale, yo te contrato. Bueno, dale, ¿qué le querés mandar? Y le empiezo a mandar a Anna Pecker. Digo, y de alguna forma también voy modelando su comportamiento. Piensen que este mismo mecanismo se utiliza o ha sido utilizado, digamos. A ver, cuando hablamos de teorías del aprendizaje, estamos viendo, o sea, tratamos de entender cómo las personas aprenden, o cómo adquieren comportamientos, o de alguna manera también cómo se regula su comportamiento. Entonces, si nosotros somos capaces por ahí de predecir el comportamiento de alguien, o de alguna manera manipular sobre el comportamiento de alguien, tenemos una herramienta sumamente eficaz. Digo, hay todo un debate ético alrededor de esto. O sea, ¿hasta qué punto es éticamente aceptable gobernar a las personas o inducirlas a que tomen decisiones, básicamente, cuando no prestan su consentimiento? Bueno, no necesitan prestarlo. ¿Por qué? Porque yo ofrezco algo, o sea, yo regalo Reels, ¿no es cierto?, a través de Instagram, o regalo un montón de TikToks a través de la opción TikTok. Digo, yo no le estoy pidiendo nada a nadie, yo lo pongo. Y entonces le digo, che, ¿quieren usarlo? Es gratis, úsenlo. Lo único que les pido a cambio es que yo pueda usar la información de cómo lo usan. Y todos nosotros consentimos, decimos, sí, 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 a ver, apretamos botones, dale, 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 hasta que llego a lo que quiero. Porque cada vez que ustedes entran a algún sitio web, ¿sí?, nuevo, les aparece un aviso, dicen, che, este programa usa cookies. ¿Querés entrar igual o querés revisar las condiciones de privacidad? Si uno dice, quiero revisar las condiciones de privacidad, uno entra a un menú desplegable enorme donde empieza a hacer un montón de preguntas, botoncitos, set, ¿querés que tu información vaya? Un montón de preguntas que uno no sabe. Y en realidad uno tiene cierto grado de ansiedad por usar ese programa. Entonces pone sí, 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 sí. En general solemos darle esa información. Algunos dicen está mal, otros dicen está bien. Digo, depende cómo lo querramos mirar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que van a utilizar esa información para obtener beneficios económicos. Va a haber personas o empresas, o llamémoslo como quieran, o gobiernos, o estados, o dispositivos, que van a utilizar esa información con fines de manipulación, o sea, para que nosotros, no sé, voten a alguien. A ver, todos escuchamos hablar durante las campañas o el gobierno de Mauricio Macri, digamos, y de Juntos por el Cambio en la Argentina, el famoso tema de los bots, ¿sí? O de los trolls. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué son los trolls? Entonces uno dice, bueno, en realidad los trolls son como identidades inventadas o falsas que tienen un nombre y apellido puesto al azar, que emiten una opinión, ¿no es cierto? Y esa opinión la hacen pública como para que uno pueda mirar
de qué manera decir, che, mirá, este piensa esto, mirá cuántos que piensan tal cosa, digo, o sea, parece que el volumen sería, muchas veces hablamos de sesgos cognitivos, o sea, existen ciertas creencias que de alguna manera sesgan nuestra percepción o nuestras decisiones, y que esos sesgos son influenciables. El otro día escuchaba hablar a una mujer que contaba cómo fue la campaña de Red Bull en España. Entonces, ¿cómo se hacía para que la gente consumiera más Red Bull? Sobre todo las personas que consumían, que eran como el target, que eran personas entre 16, 17 y 30 años, que generalmente iban a los bares o a esos lugares y que la tomaban de noche, o sea, como una bebida. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no vamos a invertir en propaganda. Agarraron un montón, muchas latas de Red Bull vacías, y todas las noches las dejaban en todos los tachos de basura de los lugares donde había bares. Entonces uno salía y miraba, y donde mirabas un tacho de basura, había latas vacías y abolladas de Red Bull. Entonces eso generaba una inferencia en nuestra cabeza. Decía, che, todo el mundo toma Red Bull, debe ser buenísimo el Red Bull, a ver de qué se trata. Y en realidad no habían vendido por ahí ni un Red Bull, sino que sencillamente ellos iban y ponían las latas vacías en la basura. ¿Qué estaban haciendo? De alguna manera estaban influenciando este sesgo cognitivo o estas creencias que nosotros teníamos o estas inferencias que nosotros íbamos a realizar a partir de la manipulación de determinados estímulos del ambiente. Entonces uno empieza a entender estas cosas y a decir, uy, bueno, el conductismo, digo, a lo mejor somos mucho más básicos o no, digo, no es solamente una asociación, no es un aprendizaje asociativo directo, sino que asociamos determinados estímulos que llevan a procesos de pensamiento que tienden a sesgar nuestro comportamiento. Es decir, así como la de Red Bull, que es casi como un clásico, digo, hay un montón de ejemplos que ustedes pueden ver sobre cómo se puede influenciar en las personas. Creo que ya hablamos de lo del Brexit, no sé si ustedes lo escucharon ya. Sí, bien, de cómo se hizo el tema del Brexit, de cómo el manejo, cómo esto es, digo, Machine Learning. Machine Learning es básicamente una secuencia, son programas de computación, se utiliza actualmente un lenguaje de computación que es el Python, no sé si oyeron hablar. Digo, hoy en día una de las cosas que más genera beneficios es escribir código de computación. Muchas personas jóvenes entran a Coder House o a otros lugares, digamos, comerciales, donde se ofrecen cursos cortos de programación para escribir código, donde si uno va a trabajar con minería de datos o con todas estas cosas, el lenguaje que se usa es R, que es un lenguaje estadístico básicamente, se usa Python para toda la parte de Machine Learning, o se usa, digamos, JavaScript para todo lo que tiene que ver con web. Uno dice, bueno, tomo cursos y aprendo a programar en una de estas cosas para generar más programas. Entonces, permanentemente hay muchísimas personas, corporaciones y agencias trabajando en simular procesos de pensamiento o de aprendizaje artificiales, ¿cierto? Entonces, como decir, hay tanto volumen de información y esa información está toda disponible. Qué bueno si nosotros podemos tomarla y tenemos aparatos o sistemas informáticos que analizan. ¿Cuál es el análisis que hacen? Buscan regularidades y buscan relaciones estadísticamente significativas, o sea, que se dan más allá de la ocurrencia del azar y que de alguna manera empiezan a permitirme predecir determinado tipo de comportamientos en función de determinados tipos de estímulos. Digo, es como una cosa como bastante pragmática, no hay como mucha teoría, es como mucho más fácil, es como decir, mirá, yo estoy analizando datos y parece que los que, no sé, en Instagram la siguen Ana Pecker, a todos les gusta el helado de chocolate con pistacho. Es decir, no sé por qué corno pasa, pero bueno, es como una cosa estadística. Yo encuentro de que ella le encanta y que todas las semanas pide helado de chocolate con pistacho, y parece que todos sus amigos también. Entonces, bueno, empiezo a obtener información, alguna es irrelevante totalmente y otra es sumamente relevante. Ahora decir, bueno, si yo quisiera plantar una idea o de alguna manera lograr que Ana Pecker y su grupo de seguidores o de amigos piensen de una manera determinada, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un proceso asociativo, digo, de alguna manera voy a empezar a mandarle información sobre helado de chocolate con pistachos, que yo sé que a ella y a su grupo le encantan, pero paralelamente voy a empezar a asociar, no sé, la idea de que el partido protocomunista de la Argentina es el futuro de la Argentina. Entonces voy a empezar a asociar esa información gradualmente con cada información que ellos van a ver, va a empezar a resultarles familiar, digo, esta información que puede ser política, podría ser de cualquier cosa.
Entonces, de golpe, ustedes, que por ahí ni Anna Pecker ni su grupo lo buscarían por motu propio, porque ni siquiera sabían que existía, o no les interesaba, empiezan a ver y a decir, ah, che, pero mirá qué bueno, uy, mirá qué buena la idea que presentan. Digo, de alguna manera, mirá, estas personas, que puede ser información verdadera, o puede ser información absolutamente falaz. ¿Sí? No sé si llegaron a hablar de la infodemia. Digo, en la pandemia se hizo muy popular una idea, la idea de la infodemia, o sea, la idea de cómo se puede llenar de información falsa, ¿sí? ¿No es cierto?, a las personas, o sea, la famosa fake news. Es muy difícil poder determinar cuáles de las informaciones que vemos a través de la información, de cualquier clase de medio de comunicación, digamos, es verdadera o es falsa. ¿Cómo lo podemos determinar? Es como decir, bueno, existen evidencias y se ha demostrado que en el pasado se ha manipulado muchísima información, inclusive sobre guerras. Entonces hoy en día nos dicen que existe una guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, nos dicen ¿por qué? Porque no creo que ninguno de nosotros haya ido ni a Rusia ni a Ucrania, ni haya podido constatar o ver realmente lo que sucede. Donde alguno dice, no, sí, yo lo vi, yo vi un video por la tele así, después resulta que ese video era de otra guerra que sucedió hace 5 años. Y dice, pero ¿cómo? Si yo, bueno, yo estaba convencido, ¿por qué? Porque era tan creíble, digo, y ¿cómo no sabemos? No sé, también existen evidencias o hasta películas, no sé si evidencia, no las llamaría así, porque también podrían ser falsas, de que muchas escenas que se pasaban por la televisión, que supuestamente correspondían a la guerra, fueron filmados en estudios de televisión. Digo, no te estaban mostrando lo que estaba sucediendo, sino que te mostraban lo que querían mostrarte. ¿Y por qué te querían mostrar algo? Y porque realmente querían que pensaras de una manera particular y tomaras decisiones particulares en algún sentido. O sea, todo esto tiene que ver con el control del comportamiento humano. O sea, están tratando, sabemos y podemos demostrar que somos capaces de modelar el comportamiento humano. O sea, imagínense esto. ¿Cómo uno puede explicarse que alguien gane dinero a través de las redes? Y entonces dice, bueno, ¿qué hay? Y hay influencers, ¿no es cierto? ¿Qué es ser influencer? Es tener influencia sobre el comportamiento de otras personas. Entonces, imaginemos, ¿sí?, que Anna Pecker tiene 1 millón de seguidores. Entonces decir, bueno, la sigue 1 millón de personas. Digo, sí, cada vez que ella pone algo o publica algo, hay 1 millón de personas que la están mirando y que además la siguen o la miran porque consideran que sus opiniones son valorables o son interesantes. Digo, tienen un motivo para confiar en Anna Pecker. Entonces yo me siento con Anna Pecker y digo, che, Anita, mira, yo soy de una organización, ¿entendés? Donde, no sé, tomemos de una nueva religión, y necesito tener más adeptos de esa religión, entonces te voy a dar unos pesos para que vos públicamente a través de tus redes empieces a decir que sos de mi religión, y que mi religión está buenísima y que te encanta. Digo, ¿te parece? Y Anita dice, sí, bueno, dale, dame, no sé, tal cantidad de dinero. O no, o dame algún tipo de beneficios, alguna cosa. Pero como Anita vive de influencer, o sea, se gana la vida haciendo este tipo de cosas, tiene una serie de clientes como yo que le pagamos para que ella diga que algo es bueno, aunque ella piense que es una porquería. Digo, a ver, hay gente que tiene ciertos niveles de conciencia diferentes y entonces no va a aceptar este tipo de cosas. Ahora, lo que no cabe duda es que lo que ella va a hacer, por el motivo que sea, es un mecanismo de influencia social. Digo, y nosotros vamos a aprender a través de casi una falacia, ¿no es cierto? O la falacia de la autoridad, es casi como ese aprendizaje por observación o vicario. Digo, hay un montón de mecanismos psicológicos que permiten explicar por qué nosotros, primero, seguimos a Anna Pecker, digo, y tiene 1 millón de seguidores, qué es lo que hace que la sigan. Ahora vamos a retomar un poco esa idea, o sea, qué es lo que genera este grado de popularidad. Ahora ella como influencer, como lo que ella hace o lo que ella dice, va a tener influencia sobre los demás y va a tener un impacto sobre un comportamiento. ¿Sí? No sé si vieron que hace poco tiempo una persona, no me acuerdo cómo se llama, que se mató en una moto, ¿no es cierto? Que era un cantante, una persona que había hecho un tema como de cumbia, que en realidad lo hizo y ni siquiera era como muy bueno ni muy cantante, pero resulta que Messi lo estaba escuchando en un entrenamiento y de golpe todo el mundo lo empezó a seguir y de golpe se empezó a hacer famoso casi como por un fenómeno aleatorio, ¿no es cierto? Es como decir, digo, sí, Messi es un influencer, ¿sí? O sea, si Messi hace algo, la gente lo está mirando. Entonces, si lo hizo Messi, vamos a ver lo que hizo Messi, y empiezan a mirar y transforman en influencer a alguien que tampoco por ahí tenía nada como demasiado que comunicar. Digo, todo esto está siendo estudiado por ¿quiénes? Por psicólogos,
que estamos tratando de entender el comportamiento humano y cómo se determina el comportamiento humano. Y lógicamente estamos tomando un montón de conocimientos y nos empezamos a dar cuenta de cómo se hace o cómo son los mecanismos por los cuales alguien se vuelve un mecanismo de influencia social para otros, ¿no es cierto? Digo, hoy que la situación está globalizada, hoy donde nosotros ya no miramos la televisión y vemos lo que alguien decide que tenemos que ver, sino que tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ver. Digo, no sé, las nuevas generaciones, y probablemente todos ustedes que están adelante mío, no miren televisión abierta, ni miren, digo, sino que utilicen básicamente streaming. Cuando quieren mirar algo, miran, o no sé, proveedores de contenidos por streaming, ¿sí? Como Star Plus, como Amazon Prime, como Netflix, o como algunos más, o Pluto TV, no sé, hay como un montón que hasta son gratuitos, o utilizan mecanismos de YouTube, donde eligen el contenido que quieren mirar, o miran TikTok, o miran, no sé, Reels de Instagram. Todos estos funcionan de la misma manera, o sea, uno mira una cosa, ¿sí? Inclusive Spotify también, uno escucha una canción, ¿no es cierto? O Amazon Music, cualquier sistema de streaming de música. Uno de los primeros se llamaba Pandora, que era un proyecto que hicieron los americanos hace muchísimo tiempo, donde uno escuchaba una canción y luego el programa te sugería canciones semejantes, o sea, ¿y cómo sabía que eran semejantes? Sí, porque la persona que escuchaba esto también escuchaba esto, esto y esto. Entonces decía, si vos te gustó esta canción, probablemente te guste porque a las personas que les gustaba esta canción, también estadísticamente marcaron que les gustaba esta otra. Entonces te permitía descubrir música. Este mismo mecanismo es el que utilizan todas estas cosas. Yo pongo un video de YouTube y rápidamente me aparecen sugerencias de videos semejantes. No son semejantes porque alguien estudió su contenido, sino que es sencillamente estadístico. Los que vieron estadísticamente, ¿cuál fue? Digo, no sé, tengo 1000 personas. Las 1000 personas que vieron esta, de esas 1000, 800 miraron esta. Entonces seguro que si vos miraste esta y te gustó, te va a gustar esta. Digo, o sea, entienden el valor de la estadística, ¿no es cierto?, para el comportamiento humano. Es como estadístico, es decir, bueno, mirá, la gente que piensa tal cosa, mira tal cosa. Entonces de golpe empezás a darte cuenta que tu grilla de Netflix, digo, es diferente a la mía. Que hablamos con Ana y dice, sí, ¿no viste que te aparece como de reciente lanzamiento tal película? Y decís, no, en mi Netflix no aparece, ¿por qué no? Y porque como yo no miro películas de esa categoría, digo, nunca me aparecen. En cambio, a vos te aparecen siempre porque mirásla de esa forma. Entonces es como que tu universo, tus posibilidades se van cerrando a lo que parece que te gusta, y la posibilidad de descubrir es como un poco más compleja. Por supuesto que también existen programas que te muestran cosas que nunca has visto, que no tienen nada que ver para que puedas descubrir algo nuevo. Ahora, al punto al cual estoy tratando de ir es como decir, cada día hay mucho más control social. Cada día hay mucha más información que nosotros voluntariamente ofrecemos sobre nuestro comportamiento particular, tan detallado casi como de el momento en el que nos despertamos, porque seteamos nuestras alarmas, ¿sí?, que son gratuitas. O sea, como nosotros no pagamos por nada de los programas que usamos, ni de la computadora, ni de los celulares, digo, y siempre como una pregunta que uno se hace es, che, ¿y esta gente qué gana? O sea, si regalan, laburan un montón, generan, ¿entendés? Tienen una cosa de tecnología y me lo regalan. No, lógicamente, como decíamos al principio, están tomando un montón de información que tiene muchísimo valor. O sea, saber lo que hace la gente, de qué manera lo hace, o cómo lo hace, digo, implica una potencialidad terrible para poder controlar a esa gente. Controlar, digo, en términos y entre comillas, porque no es un control real, sino que de alguna manera es una forma de influenciar efectivamente sobre su comportamiento futuro. Y existen estudios derivados de la psicología y de las ciencias del comportamiento. Digo, hoy hablar de psicología creo que hasta queda medio como corto, que se empieza a hablar como ciencias del comportamiento humano, o sea, de qué forma podemos explicar y predecir el comportamiento de las personas, cuando la psicología parecía como un término más derivado, ¿no es cierto?, o más acotado a cuestiones que tenían que ver con la salud mental, ¿no es cierto? Digo, el comportamiento humano nada tiene que ver con la salud o la enfermedad, sino que tiene que ver con el conocimiento que tenemos del comportamiento de las personas, y sobre todo, de cómo podemos hacer para influenciar sobre ellas, para que tomen decisiones o no las tomen, para que apoyen una cosa o no la apoyen, para que se muevan en un sentido o se muevan en otra, para que voten una cosa o voten otra, y básicamente lo que se estudia es cómo manipularlos. Entonces hoy
Cuando uno mira la televisión, digo, la sensación de ustedes, y esto es una pregunta que les hago y me gustaría que me lo respondan honestamente, ¿creen en lo que ven a través de los medios? Yo casi ya no miro televisión directamente porque no sé, no me gusta. Lo único que miro a la noche por ahí, programas, ahora La Voz, pero después las noticias y eso no miro. No, como que no me da confianza, digamos, en lo que veo. Bien, perfecto. Y a ver, Nicole o Juan, ¿quieren contarme algo? O Julieta o Benito, también pueden escribirlo en el chat si quieren. Nicole Morales, para nada crees en nada. O sea, uno piensa, todo es una mentira, qué sé yo. Bien. Tal cual. Incluso una vuelta había saltado una noticia como que habían aparecido aliens, que estaban registrados, que eran reales. Me pareció un montón. Y nada, es como que no tienen ningún límite. Ninguno. No hay límites, ¿sí? Por ejemplo, recién Ana decía, ¿ves La Voz? La Voz la ve un montón de gente, ¿no es cierto? La Voz Argentina, porque por ahí es un programa divertido, porque uno escucha cómo canta, pero también empieza a generar, o sea, de golpe, no sé, Lali Espósito, Soledad o todo el clan de los, ¿cómo se llaman? Montaner. Todas estas personas, ¿no es cierto?, se vuelven como influencers. ¿Por qué? Porque uno los ve como casi todos los días, uno empieza a seguirlos, uno le cae simpático, uno empieza a ver, y empiezan de alguna manera a poder determinar o a tener influencia sobre la vida de otras personas que los siguen. Digo, es como que los seres humanos vamos a buscar, es como que estamos diciendo, che, quiero contarles lo que a mí me gusta, quiero contarles lo que hacen, quiero que lo sepan. La gente se expone de esa manera. No sé si vieron por ahí el mecanismo de los Reels o de los TikTok, que si yo miro un TikTok y lo miro hasta el final, el programa se da cuenta que lo vi hasta el final y se da cuenta cuando yo lo paso rápidamente. Entonces me empieza a mostrar con mucho más frecuencia, ni siquiera tengo que poner que me gusta ni nada, sino sencillamente por el tiempo de exposición se da cuenta, ¿no es cierto? Y todo eso, no hay personas atrás que lo están controlando, mirando, tomando decisiones, sino que hay justamente sistemas o programas, ¿sí?, que tienen como base en el Machine Learning, o sea, están aprendiendo comportamientos básicamente por cosas estadísticas, ¿sí? Bien, de alguna manera, y esto por ahí es del teórico de la semana que viene, digo, donde hablamos del aprendizaje inconsciente, digo, a veces es como decir, estos programas no tienen conciencia, no toman decisiones sobre el significado, ni siquiera saben sobre lo que operan, es como decir, esto aparece más que esto, entonces, y esto le gusta a esta clase de personas o parece que lo miran porque lo miran más tiempo. Digo, no hay como algún otro tipo. Bueno, entonces se manejan básicamente con ese tipo, ¿no es cierto?, de reglas, ¿sí? Y esto es como nosotros también inconscientemente, sin darnos cuenta, a veces sin pensar, es como que terminamos diciendo esto de lo cual habíamos arrancado, che, a mí me están espiando o están escuchando las cosas. Digo, no, de ninguna, es bastante como difícil, si bien es posible, digamos, y si bien está comprobado, y hay muchas personas que lo dicen, lo que pasa es que yo no sé si les creo. Digo, creer que me están espiando. ¿Sí? Si yo tengo mi teléfono acá y tengo activado el OK Google, y mi teléfono se activa automáticamente, y entonces le pregunto, ¿conoces a Ana Pecker? Perdona, no tengo claro si estabas hablando conmigo, ignoraré lo que has dicho, pero si no, dímelo nuevamente. O sea, me está hablando, ¿qué quiere decir? Que mi teléfono está activo todo el tiempo y que permanentemente está escuchando todo lo que digo. Que supuestamente cuando digo OK Google o Hi Google o algún tipo de palabra específica, aparece. ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces digo, toda esa información está allí. Aquí tienes un resultado de la web. Y ahí ya me habla. Algo de lo que yo dije lo escuchó y me lo muestra. ¿Entienden? Entonces, como decir, ¿será que esto permanentemente está transmitiendo información de manera constante y está contándole o mandándole a una máquina insumos sobre las cosas que yo hablo, sobre lo que yo digo, y que todo eso es procesado? Imaginen un volumen enorme, enorme, enorme de información, donde hay programas específicos que lo único que hacen es buscar como regularidades o cosas que se repiten. ¿Sí? Bien, entonces, solo sabe que dentro de mi comportamiento, o por lo que vio, ¿sí? A ver, uno ya también usa mucho más la cámara. No sé si vieron que Google tiene una función de buscar con la cámara. Digo, no solamente por voz de hablarle, sino que yo prendo la cámara, muestro cualquier cosa, aprieto un botón
que se llama Google Lens, y ya me dice de qué es o qué podría ser. Digo, son herramientas buenísimas para conocer, pero que de alguna manera tienen un lado, uno diría casi como siniestro, oscuro, o sea, alguien sabe lo que estás haciendo, alguien sabe lo que estás mirando, alguien de alguna manera, como una especie de gran hermano, controla la vida de todas las personas, y de todas aquellas personas que se encuentran conectadas, lógicamente. Hay personas, digo que, no sé, yo tengo un amigo con quien todavía hablamos por teléfonos fijos. Digo, ¿por qué? Y el teléfono fijo está bueno porque no hay interferencia, se escucha claramente, no se interfiere nunca la señal, y es medio como hablar por un cable. Es más difícil que te estén escuchando, te tendría que estar pinchado el teléfono. ¿Sí? En cambio, en un celular, donde vos utilizás métodos gratuitos para, por ejemplo, todo el mundo decía, ¿por qué algunos empezaron a usar Telegram en vez de WhatsApp? Porque decían que el Telegram estaba terriblemente encriptado y que nadie iba a poder escuchar las conversaciones que hacían. Digo, Telegram es de los rusos, digo, y WhatsApp es como de los americanos. Digo, son como personas diferentes a través de las cuales uno utiliza sus cosas para comunicarse. Ahora, WhatsApp, ¿a ustedes les manda publicidad gratuita? No. ¿Y de qué vive de WhatsApp? ¿Qué ganan los dueños de WhatsApp? Digo, además los dueños de WhatsApp o los dueños de Telegram son multimillonarios. Y uno dice, pero si no hay ni propagandas, ¿qué es lo que ganan? ¿Por qué nos regalan un servicio para comunicarnos, para hacer videoconferencias si no ganan nada? Digo, esto no existe, es medio como raro, ¿no es cierto?, pensarlo de esa manera. Bueno, pregúntense qué es lo que ganarán. Nadie hace nada gratis. Digo, y nada cotizan tan alto. A lo mejor uno dice, bueno, no, yo te regalo WhatsApp, pero junto con WhatsApp viene como el paquete. Digo, WhatsApp en realidad cuando ahora uno abre WhatsApp, uno ve como que tiene un, no sé si no es del grupo de Facebook o de quién, bueno, ahora no me sale. Pero cuando se prendía decía algo, entonces, si yo lo uso, eso por ahí me direcciona a otro tipo de servicio donde pueden ganar guita, no lo sé. Pero yo no podría asegurar que la información que circula a través de WhatsApp no es utilizada de alguna manera con algún fin particular. Digo, si bien los gobiernos empiezan a establecer, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, la privacidad o... Sí, está bien, la privacidad tiene que ver con esto. Cada vez que yo entro a una web me avisan, che, ojo, porque te podemos estar usando la información. ¿Querés seguir adelante igual o querés revisar tu privacidad? A ver, vos podés setear esta página para que esta página nadie pueda tener acceso y nosotros te lo garantizamos, pero nadie se toma el trabajo de hacerlo. Digo, hubo estudios pioneros, sobre todo en universidades en Holanda, ¿sí?, que hicieron como una especie de experimento. Entonces hablaron con estudiantes y les dijeron, miren chiques, podemos instalar un software en sus teléfonos celulares que no va a captar el contenido, pero sí va a juntar información sobre el tipo de cosas que hacen, o sea, cuánto tiempo usan determinados programas, en qué horario lo hacen. Digo, y eso nos da a nosotros una muestra particular de su perfil de comportamiento. Digo, no sé, muchas veces, si ustedes agarran y miran la lupita de Instagram de alguien, uno podría decir, mirá, estuviste mirando cosas de esto, de esto, de esto, ¿por qué? Porque lo que te está mostrando está basado en las cosas que estuviste mirando. Digo, a veces, no sé, yo trabajo en clínica, tengo algunos pacientes, entonces les digo, a ver, mira, mostrame el de Instagram. Bueno, a veces a vos te gusta esto, y te miran como diciendo, no, bueno, a veces no me gusta, qué sé yo. No sé, yo también hago un experimento, tenemos una cuenta de Instagram que se llama Aprendizaje Cognitiva. En esta cuenta de Instagram de Aprendizaje Cognitiva no sigo a nadie, o sea, no, digo, la cuenta me sigue a mí y a nadie más. Digo, y por el otro lado sí la sigue un montón de gente. Entonces uno dice, y nunca a través de esa cuenta busco nada, o sea, no hay ninguna búsqueda, ni tampoco hay un mirar, porque como no sigo a nadie, no hay una pared donde aparecen cosas y no la uso para mirar, sino que solo la usamos para publicar. Sin embargo, en la lupita aparecen un montón de cosas que se determinan de alguna manera y que son de lo más variadas, no tienen como un interés como particular o determinado. A ver, yo se los voy a mostrar, para que ustedes lo puedan verificar, para que puedan ver cómo pasan esas cosas, ¿sí? Esta es la cuenta, ¿dónde? A ver, si me lo muestra. Y entonces, digo, tiene como un montón de información donde aparecen animales, donde aparecen autos, donde aparece ropa, donde aparece la AFA, donde aparecen mujeres, donde aparece comida.
donde aparecen cosas que son como cosas o contenidos comunes, digo, que alguien mira, ¿por qué? Porque de esta cuenta no se mira nada, entonces ofrecen como un montón de cosas. Al primer comportamiento que yo marque alguna cosa y, por ejemplo, quiera ver una de comidas, ¿no es cierto? Imaginemos que yo pongo una de comidas. Con alto ISO, proteico y vegano. Y veo contenidos. Y pongo me gusta. ¿Sí? Y lo cierro. Probablemente mañana, la semana que viene, cuando veamos el teórico, vamos a volver a abrir esta lupita para que ustedes puedan ver cómo de golpe va a estar lleno de información sobre comida. ¿Sí? Como de que permanentemente lo están haciendo. Bien, el punto de hoy es justamente esto, es entender de alguna manera cómo las teorías del aprendizaje, o digamos, estas formas de poder entender. A ver, si uno piensa esto, es decir, che, ¿y cómo aprendemos entonces? Resulta que para aprender tenemos fenómenos tan complejos y tan variados y tan complicados, o resulta que aprendemos como mucho más simple, como que somos casi como maquinitas bobas, que basta que nos muestren una cosa, para que después salgamos y directamente tengamos ese comportamiento particular. ¿No es cierto? Imagínense que todos los días me llegan a mi teléfono noticias diciendo: Carlos Rodríguez Pérez Vázquez es un ladrón, Carlos Rodríguez Pérez Vázquez es un pedófilo, Carlos Rodríguez Pérez Vázquez es una persona desagradable. Digo, y noticias y noticias y noticias. Ustedes me preguntan, che, ¿conoces a Carlos Rodríguez Pérez? Ah, sí, ese es una persona detestable. Y yo nunca la conozco. La verdad es que de una manera, llamemos, no inconsciente, a ver, de una manera de la cual yo no tengo conciencia, digamos, de que estoy aprendiendo activamente algo, digo, de golpe me da la sensación de que conozco una cosa, o conozco muchas cosas, ¿sí? Si ustedes me dicen, che, uy, ¿viste esa freidora sin aceite? Uy, sí, es buenísima. ¿Tengo una? No, no tengo una. Pero vi tantas propagandas, o vi tantas cosas que me parece que es buenísima, pero ni siquiera tengo uno, o sea, opino sobre cosas que no tengo la menor idea. Es como decir, opino sobre una guerra, de la cual me informo a través de medios que ninguno es creíble. Entonces, es decir, mis opiniones, lógicamente, están sesgadas por un montón de información. Antes yo opinaba de lo que veía en mi barrio, porque prendía la tele, y la tele había un canal que mostraba por ahí una noticia, pero básicamente te enterabas de lo que pasaba alrededor de tu casa, en 10 manzanas, hablando con los vecinos, que tampoco eran demasiado confiables. Pero ahora se ha vuelto el mundo, o la realidad se ha vuelto tan difícil, digamos, como de creer. Creo que los problemas que tienen que ver con las tomas de decisiones orientadas a determinar la veracidad o la validez de un conocimiento particular. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos a esto, y es decir, su trabajo de campo número 2 consistía en analizar, o de alguna manera tratar de determinar, una serie de situaciones, ¿no? Eran situaciones que estaban vinculadas a situaciones de aprendizaje sistemático, o de aprendizaje básicamente académico, ¿no es cierto? Creo que eran algunos ejemplos con respecto a alguien en su rendimiento en la facultad o en la escuela, y que lo que ustedes tenían que era identificar ciertos principios de teorías o de modelos que llamamos cognitivos, y piense que cuando hablamos de cognitivo, hablamos de aquellos modelos en los cuales se asume la existencia de una variable interviniente entre estímulo y la respuesta, que es como una cognición. O sea, es como aceptar que entre que mi cerebro ve algo que está pasando exteriormente, o capta a través de mis sentidos, y mi comportamiento observable, o sea, mi reacción a ese estímulo particular, hubo una serie de procesos internos que determinaron, que tomaron decisiones, que eligieron, que de alguna manera hicieron cosas para poder determinar ese comportamiento. Entonces, hoy en día la mayor parte de todas las explicaciones son cognitivas. Cuando nosotros nos tocó en el primer trabajo de campo explicarlo desde el punto de vista del conductismo, uno utilizaba y decía, bueno, de acuerdo a la ley de la proximidad temporal, o de acuerdo a la ley de la frecuencia, que Watson decía, entonces es muy probable que cuando pase tal cosa esto vuelva a suceder. Digo, no siempre la pegaban, hay muchos casos en los cuales no pasa, pero hay muchos en los cuales sí, o sea, parecía que esa ley predecía, no sé, en un 80%, entonces decía, bueno, a ver, por ahí hay un 20% que no hace lo que yo quiero, pero si yo logro que un 80% haga lo que yo quiero, solo mostrándoles un determinado estímulo, está muy bueno también. O quiere decir que hay gente que le da bola a eso, tal vez no por la ley de proximidad temporal, sino que hay procesos cognitivos que tienen que ver con la fijación de creencias, con el sistema de creencias, con el sesgo cognitivo,
con la atribución de valores, con un montón de cuestiones que hacen que se verifique un fenómeno que era explicado de una forma como mucho más primitiva, ¿no es cierto? Solamente se creía que era porque estaba seguida en el tiempo una cosa a la otra, y en realidad no era eso, sino que tiene que ver con un procesamiento de ese contenido. Ahora, ¿ese procesamiento es activo? No, necesariamente no es activo. Entonces hoy tenemos que explicar eso, y entonces es como decir, bueno, a ver, no me acuerdo exactamente cómo decía el trabajo de campo, pero pueden darme un ejemplo cualquiera, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, semejante. ¿Se les ocurre alguno? ¿O alguno del trabajo de campo que quieran preguntar? ¿No? ¿Quieren que lo recupere? A ver. Un ejemplo que nos había tocado a nosotros Sí. era de que había un estudiante que estaba preparando un final, no tenía motivación para hacerlo, que sentía que tenía autoeficacia percibida era baja. Entonces lo deja y empieza a preparar otro, Sí. porque un amigo quería rendir otro y bueno, después procede también dejando ese que estaba preparando. Sí. O sea, no rinde ninguno al final. Muy Y bien. a partir de ahí teníamos que relacionarlo. Muy bien. Entonces decimos, básicamente empezamos a entender eso. Ya cuando uno dice sin motivación, no sé si decía sin motivación estrictamente, pero uno asume que no había motivación, como que por ahí no había interés, y sabemos por ciertas teorías que cuando no hay motivación el aprendizaje se vuelve muy poco eficiente porque por esta ley casi del mínimo esfuerzo, de que no hacemos algo si no es a cambio de algo. Entonces, si no vamos a ganar nada, no hacemos nada. Si hacemos algo es porque algo vamos a ganar o porque nos interesa. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que para que alguien aprenda algo, si queremos que alguien aprenda algo, tenemos que ofrecerle una motivación. ¿No es cierto? Por otro lado, Nicole dijo autoeficacia baja, que no sé si lo decía en el texto o fue una conclusión a la que ella llegó luego de mirarlo y leerlo, o su autoeficacia percibida era baja. Autoeficacia percibida es un término que Bandura introduce que tiene que ver sobre la percepción que uno tiene de su propia capacidad. Entonces asumimos que esa persona tiene una mala percepción de su propia capacidad porque a lo mejor esa persona dice o piensa, uy, me va a ir mal, uy, seguro que yo no voy a poder con esto, uy, no voy a llegar, que es como un clásico frente a los exámenes. No, faltan 3 días, seguro que no voy a llegar, bueno, listo, lo cuelgo. ¿No es cierto? Uno empieza a tratar de encontrar explicaciones psicológicas que permiten explicar ciertos comportamientos, que están vinculados al aprendizaje, pero que no necesariamente tienen que ver con el aprendizaje, sino con la toma de decisiones con respecto al comportamiento que uno tiene. ¿Sí? Entonces, cambia de materia, elige otra, porque dice, bueno, no, voy a preparar otra que sea más fácil. Digo, en todo esto están involucrados los procesos de funcionamiento ejecutivo, de toma de decisiones, de planificación, de organización, de autorregulación, están claramente vinculados los temas de los últimos 2 teóricos de aprendizaje autorregulado y de estrategias y estilos de aprendizaje, donde uno puede ver de qué manera, para bien o para mal, tomamos decisiones que tienen que ver con esta regulación y administración de aquellas cosas que tenemos que aprender, y de cómo planificamos y organizamos y analizamos medios y fines para la consecución de un objetivo particular, ¿sí? De cómo la memoria a largo plazo nos permite obtener información casi como estadística, de no, bueno, yo en los últimos 5 años rendí 15 finales, de esos 15 finales, 10 me fue mal, y en los 10 que me fue mal, en casi todos estudié 3 días, entonces si estudio 3 días, no, digo, mucha parte de las predicciones que nosotros hacemos para poder anticipar el futuro, mucha parte de nuestra planificación está basada en criterios que tienen como una fuente como estadística, o sea, tienen que ver con la regularidad o con la frecuencia de aparición de determinados tipos de fenómenos. Entonces, digo, bajo esta creencia de que no, bueno, no voy a rendir, a ver, supongamos, materias largas, por ejemplo, psicología del desarrollo. No voy a rendir. Psicología del desarrollo es como un choclo terrible, qué sé yo, no sé. Me voy a tirar a rendir, a ver, alguna más cortita que yo me acuerde. No sé. Por ahí, problemas sociales latinoamericanos, ¿no es cierto? Como que era, como por ahí como un poco más acotada. Digo, miro la bibliografía de psicología del desarrollo y tengo como una pila, y miro la de problemas y tengo la mitad, entonces digo, no, esta es la mitad, voy a estudiar la otra. Ahora, de golpe decido estudiar con un amigo. ¿Cómo explicamos esto de un amigo? Bueno,
pero se relaciona también con las estrategias del teórico anterior, de cómo podemos, por ahí nos facilita estudiar con otro, o nos facilita la concentración, porque por ahí uno si está solo, como que bueno, no sé, dilata el tiempo y no se pone. Y también nosotras en el trabajo, en el ejemplo creo que el tercer ejemplo era de una persona que estaba como muy motivada a estudiar porque le gustaba la carrera y porque le gustaba lo que estaba haciendo y quería ser una buena profesional. Y también lo relacionamos todo esto del trabajo en grupo y eso con el constructivismo o con los modelos más constructivistas que vimos que proponen que se puede construir el aprendizaje o el conocimiento con otras personas. Sí, yo lo dudo mucho, creo que no se construye nada, pero bueno, digo, si se aprende por ahí cooperativamente, la adquisición de información tiende a ser individual. Ahora, estudiar con alguien crea compromisos, genera motivación, ayuda a la disciplina, ayuda a sostener la atención y la concentración, evita la dispersión, evita la procrastinación, genera fenómenos, por eso se llaman estrategias de apoyo y sociales, ¿no es cierto? Son como que no tienen que ver directamente con el proceso cognitivo de incorporar información, sino que tiene que ver con otros aspectos que resultan decisivos al momento de aprender, que tienen que ver con el tiempo que yo le dedico y con la capacidad de procesamiento que le voy a dedicar. O sea, cuánta concentración le voy a dar a esto, por cuánto tiempo, ¿sí? Y luego por qué lo deja también. Digo, también hay fenómenos como de ansiedad. Yo creo que la ansiedad es como crítica, ¿no es cierto? La ansiedad es como una sensación de tensión, ¿sí? Que se produce, que genera generalmente una sensación como de displacer. Y uno trata como de resolverla o de evitarla, ¿no es cierto? Las formas de evitarla, prepararse para un final genera como muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que uno todavía no sucede, que va a suceder, donde uno necesita o le gustaría que le vaya bien para poder seguir adelante en determinado tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, que a uno le vaya mal o la probabilidad de que le pudiera ir mal, me quedó sin video y volvió. Genera como una sensación de anticipación, ¿no es cierto? O como de malestar. Y generalmente uno quiere liberarse de ese tipo de cosas. Entonces, como decir, uy, estoy preparando y estoy ansioso, y siento que, no sé, aumenta la palpitación, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, aumentan un montón de variables fisiológicas, ¿sí? Y que generan una sensación como de tensión constante, y están provocados sencillamente por ese examen. Entonces abandonarlo implica automáticamente que todas esas sensaciones fisiológicas dejen de sentirse. Entonces uno dice, bueno, hay mecanismos biológicos que están vinculados al aprendizaje, mecanismos neurobiológicos, hay mecanismos de carácter social. Digo, resolver el trabajo de campo de alguna manera los obliga a tener que pensar en cómo hay un montón de fenómenos no exclusivamente cognitivos que permiten o que favorecen la adquisición de conocimientos. ¿Sí? Malísimo. Bien, se me apaga la cámara, es un problema de software. O alguien me está vigilando, o alguien está, digo, sí estamos grabando lo que está sucediendo, pero bueno, algo le pasa a la computadora. Bien. Creo que hoy, dentro de las teorías del aprendizaje, más allá de los movimientos y las diferentes teorías que eran como más generales, como el conductismo, que trataban de explicar la adquisición de conocimientos, sí cobran un valor sumamente interesante todas las teorías de carácter cognitivo que explican la cuestión de habilidades o procesos cognitivos básicos como atención, memoria, funcionamiento ejecutivo, que son como requisitos o condiciones sine qua non para adquirir conocimientos, pero que también existen otras variables asociadas que también tienen como cierto carácter cognitivo, ¿sí? Que tiene que ver con creencias que uno tiene acerca de uno mismo y acerca de los demás, con presunciones con respecto al comportamiento del mundo, comportamiento de los otros, con información antigua que uno tiene sobre uno mismo, con información como anterior, ¿no es cierto? Y que explicar el comportamiento humano, básicamente, en un proceso de aprendizaje, resulta, ¿sí?, de un proceso terriblemente complejo, en el cual intervienen un montón de variables, ¿sí? Y algunas de esas variables son, digo, cuando yo me pongo a estudiar deliberadamente para un examen, utilizo procesos controlados.
¿no es cierto? Esos procesos controlados son conscientes, son deliberados, son planificados. Ahora, estuvimos hablando casi toda la clase de cómo existen un montón de mecanismos de los cuales no tengo conciencia o no tengo la percepción subjetiva de que están sucediendo, y que de alguna manera están moldeando o modelando mi comportamiento. O sea, de golpe me veo mirando, no sé, reels o TikToks de cachorritos que me resultan, ay, qué tierno, ay, qué bonito, ay, qué lindo, y por ahí me paso media hora como un nabo, perdiendo tiempo de mi vida mirando esos cachorritos, porque me resultan como una cosa y una tendencia, y luego empiezan a aparecer cosas de cachorritos, pero vinculados a cierto grado de publicidad o a cierto grado de información. De golpe me he vuelto como un especialista en cachorritos y puedo comentar cosas o tengo temas de conversación absolutamente banales, ¿no es cierto?, que no tienen ningún tipo de profundidad con alguien, y no me di cuenta cómo llegué a eso. O sea, tengo que ponerme a pensar o a recuperar o a construir ciertos trayectos a los cuales digo, sí, no me acuerdo cuándo me empezó a pasar, ni me acuerdo por qué. Sí, yo nunca miraba cachorritos, ni me interesaba, ni siquiera tengo un cachorrito de nada. Así, digo, sobre esto hay contenidos de lo que uno quiera, ¿sí? Entonces empezamos a darnos cuenta de que el aprendizaje no siempre es deliberado, que haya un aprendizaje que Froude particularmente llama implícito, para diferenciarlo de inconsciente, para que no se generen confusiones con el famoso inconsciente que viene de carácter psicodinámico, ¿sí? Que quiere decir que hay dos sistemas de aprendizaje, uno consciente y deliberado, ontogenéticamente más nuevo, y que hay uno que es claramente automático, subjetivo en el sentido, no subjetivo, o sea, en el sentido que no tenemos la experiencia subjetiva de que estamos aprendiendo. Sin embargo, manejamos y dominamos un montón de información y decimos, ¿yo cuándo aprendí esto? ¿De dónde lo saqué? No me doy cuenta, porque no me acuerdo de haberlo aprendido deliberadamente o haberme propuesto para hacerlo, sino que sencillamente la mera exposición ante determinados tipos de estímulos se procesa cognitivamente de manera automática, y nuestro sistema, así como un programa de Machine Learning o como un programa estadístico de minería de datos, empieza a encontrar regularidades en toda esa información y establece como una serie de conclusiones, ¿sí? Entonces por ahí uno mira para afuera y ve nubes y entonces va y busca el paraguas o se pone una campera. Digo, y ni siquiera uno hace todo un pensamiento activo, sino que se producen como una serie de automatismos, ¿sí?, o de comportamientos que parecen disparados por señales del ambiente, casi como si hubieran sido condicionados, ¿no es cierto?, dentro de los cuales no hubo un aprendizaje deliberado y consciente, por lo cual uno podría suponer que se trata de conductismo, pero no. O sea, sí existen paradigmas de investigación que han permitido demostrar que sí se producen esos aprendizajes y que hay mecanismos, ¿sí?, que sí tienen que ver por ahí con la asociación o con la repetición o con la frecuencia de aparición de determinados tipos de eventos que son procesados de manera no consciente o de manera automática por el sistema. Por ahí va, digamos, la idea del aprendizaje inconsciente o el aprendizaje implícito o el aprendizaje no consciente, digo, a ver, un ejemplo clásico que se utiliza para esto y que fue estudiado hace muchísimos años era el aprendizaje subliminal. Se llamaba subliminal porque decía que había ciertos límites perceptivos por debajo de los cuales uno no tenía esa percepción, no se volvía consciente. Entonces, se había descubierto de que ustedes saben que una película, ¿sí?, o una proyección o un film, es un conjunto de fotos estáticas que son pasadas a alta velocidad y que dan la sensación de que hubiera movimiento y de que pasaran cosas, ¿sí? Ahora, descubrieron también que uno percibe eso como un continuo, o sea, digo, que básicamente era uno de los principios de la Gestalt, que la Gestalt decía, el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces decía, y esto lo llamaban el famoso fenómeno phi, o fenómeno de movimiento aparente, ¿no es cierto? O sea, cuando un montón de cosas eran pasadas sucesivamente a un determinado ritmo de velocidad, daba la sensación de que esas cosas se movían, como por ejemplo una luz que tenía movimiento, o de alguna forma que yo estoy viendo una película, y en realidad estoy viendo un montón de fotos estáticas que la pasan rápidamente. Entonces también se dieron cuenta que el tiempo que se veía cada fotograma no era suficiente como para tomar conciencia o conscientemente darse cuenta de lo que aparecía. Entonces empezaron a colocar algunos fotogramas que tenían que ver con otra cosa, y empezaron a darse cuenta de que esos fotogramas o que esas cosas tenían influencia sobre el comportamiento.
Yo ya les conté un ejemplo de la Coca-Cola, donde daban la misma película en 2 salas del cine, en una habían puesto fotogramas que tenían que ver con imágenes de set, de sol, de calor, y luego descubrieron que la mayor parte de la gente que salía de esta sala iba directamente al kiosco a comprarse una Coca-Cola o algo para tomar, salían como muertos de sed, y los de la otra no. Entonces era evidente que la inclusión de determinados fotogramas había generado un impacto sobre el comportamiento de esas personas, y cuando a esas personas se les preguntaba explícitamente, ninguno se había dado cuenta de lo que había sucedido. Entonces se descubrió y dijeron, ojo, che, existe la posibilidad de que yo pueda modelar o generar cambios comportamentales sin que las personas se den cuenta de que lo estoy haciendo, y de alguna manera se prohibió lo que se llamaba la propaganda subliminal, o sea, se empezó a controlar que esas series de fotogramas no estuvieran. De hecho, es bastante común por ahí que aparezcan cosas con fotogramas. Una cosa bastante frecuente que suele pasar es fotogramas pornográficos, ¿no es cierto? O de escenas que son prohibidas, o porque son sangrientas, o porque son sexuales, o porque son cosas que culturalmente tienen como un valor diferente, y que algunos lo hacen aparentemente, dicen es como una gracia, o es un hacker, o es un boludo, o es, no sé, no se sabe quién es ni por qué lo hace, existen muchas teorías, yo creo que nadie hace nada por nada, que todo tiene una intencionalidad. Ahora, sí quedó claramente demostrado de que las cosas que hacemos no son todas voluntarias, ni pensadas, ni racionales, sino que existen ciertas cosas que hacemos porque no sabemos por qué. Digo, tendemos a tener comportamientos y decimos, ¿qué hago yo en este lugar y viendo esta cosa? ¿Cómo terminé acá? ¿Qué fue lo que me llevó a elegir? O cuando le dicen, bueno, no, che, ¿por qué vinimos a comer pizza a este lugar y no fuimos a comer a otro? Ah, no sé, porque este lugar es re bueno. Pero si vos no viniste nunca, ¿no? Nadie vino nunca, es nuevo. Pero me dijeron que es re bueno, o sé que es re bueno, o vi que es re bueno, o no sé la verdad, pero tengo como la sensación de que es re bueno o algo me trajo hasta acá. Y a lo mejor sí fueron un montón de estímulos de este tipo de los cuales no somos conscientes. O sea, de lo que estamos hablando hoy, digo, como para poder resumir y darle como una especie de cierre, digamos, a esta exposición, es como decir, el aprendizaje es un fenómeno complejo, digo, o sea, los seres humanos tenemos la capacidad de incorporar un montón de información y tenemos una serie de mecanismos internos, ¿sí? De dispositivos, de herramientas que están localizadas en el sistema nervioso central, que funcionan de una manera que continuamente estamos investigando y cada vez sabemos más, que tienen una determinación sobre cómo procesan esa información, que la manera en cómo la procesamos, cómo la vinculamos, de alguna forma determina nuestro comportamiento. Y que también descubrimos que existen maneras de influenciar sobre eso, sobre las personas. O sea, que las personas tienen, que uno tiene la posibilidad de sugerir qué es lo mejor o qué es lo peor, ofreciendo informaciones que pueden ser verdaderas o falsas, no importa, ya sabemos y ya hemos descubierto. Digo, a ver, es como que actualmente hoy decimos, existe una brecha política, sí, en la Argentina, en todo el mundo, digo, está pasando, son fenómenos globales, es como que alguien dice, che, el lenguaje inclusivo, la educación sexual integral o inclusiva, ¿es un fenómeno argentino? No, está pasando en todo el mundo, digo, son fenómenos como globales, más frecuentes en algunos países o menos en otros. Digo, todos nos movemos, pasan más o menos cosas semejantes en todo el mundo, sobre todo por esta cuestión de globalización, digo, las cosas se dan más o menos como simultáneamente en todos lados, ¿sí? Entonces, es decir, los medios de comunicación, los elijamos o no los elijamos, ¿sí? Manejan un montón de contenido y nos resulta como muy difícil poder determinar si una cosa es verdadera o es falsa, ¿sí? Lo cual resulta crítico para poder tomar decisiones sobre nuestra vida, porque todas las decisiones que nosotros tomamos sobre lo que hacemos o no vamos a hacer, lo que tenemos ganas o lo que no tenemos ganas, lo que está bien o lo que está mal, tiene como base un conjunto de información que está siendo manipulado deliberadamente por diferentes personas. Entonces hablamos de esta brecha, y es un ejemplo claro, es como decir, existe un canal o varios canales de televisión de noticias, pensé, ¿sí? Existen 2 o 3 canales de noticias que claramente tienen una orientación para un partido político o una forma de pensar más de centro, centro-izquierda o más popular, y hay otros que tienen una forma de pensar o de creer cosas mucho más, digamos, no popular o más de derecha o más conservadora, si uno quiere.
Ninguna de las dos creo que es mejor que la otra, sino sencillamente proponen cosas diferentes o opinan cosas diferentes. Algunas pugnan por mantener el statu quo de las cosas, por ejemplo, el tema de que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde se prohíbe el lenguaje inclusivo. Difícilmente creo que se haya prohibido la idea del lenguaje inclusivo por el argumento de que esto va a dificultar el aprendizaje de la lectoescritura o la alfabetización de las personas. Claramente va en contra de otras ideas políticas que promueven de alguna forma, ¿sí?, mayores niveles de igualdad, de aceptación o de integración, que a otros les parece que no. O sea, hay un statu quo que no debería cambiar. O sea, si hay hombres y hay mujeres. No, ¿qué vienen a hablarme de le? O sos hombre o sos mujer, después como vos te percibís, o sea, y proponen o argumentan este tipo de cosas. Entonces uno lo prohíben porque realmente creen que está mal, o lo prohíben porque es una idea que proponen sus adversarios políticos, y sencillamente es una movida para, no sé, para convencer a sus electores o a las personas que los van a votar de que ellos los están defendiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno... Digo, yo utilizo el lenguaje inclusivo, lo expliqué en la primera clase, a mí me parece que es una manera de acompañar un proceso de cambio social, me parece que es una manera de respeto por los individuos o por los individuos que tienen la posibilidad de decidir qué quieren ser, de que no necesariamente hay que ser binario, digo, uno puede ser no binario y decir, bueno, que eso no importa qué soy, digo, tampoco tiene demasiado peso o importancia, ¿sí?, para determinar a las cosas. Hay gente que no le entra en la cabeza que se pueda hacer le. Es o sos varón o sos mujer, y creen que el género está claramente determinado por la genitalidad, y no aceptan otra cosa, y no quieren que cambie, y por lo tanto se niegan a cualquier otra cosa, y entonces dicen, el lenguaje inclusivo es una pelotudez, no sirve para nada, es sencillamente complicarlo. No entienden la idea del respeto por el otro, de la posibilidad de que haya un cambio, una manera diferente de concebir la idea del género, de que si nace un sujeto que tiene genitales masculinos, uno puede pintarle de rosa toda la habitación, y que eso no quiere decir que vaya a ser homosexual o que le gusten los hombres. Digo, fíjense hasta cómo está asociado un color particular con la sexualidad que uno debería tener. Entonces, creo que se trata de personas que están a favor de un cambio más constante o de una modificación, y personas que se sienten mejor en las cosas cuando están claramente establecidas y se oponen de alguna forma al cambio. Digo, esto pugna, y generalmente tiene que ver con poder, tiene que ver con dinero, tiene que ver con un montón de factores que hacen que un grupo de personas antagónicas que son menos antagónicos de lo que suponemos, o sea, que se pelean para que nosotros los veamos pelearse, pero después toman un café y deciden las cosas de una manera diferente. Creo que la manipulación, digamos, del comportamiento de las personas es, no sé, ahora están apareciendo como algunos ideas como cómo la ingeniería social modifica el comportamiento de las personas, o hay que tener mucho cuidado con la ingeniería social. Digo, la ingeniería social, de alguna manera, no sé por qué la llaman ingeniería, es lógicamente esto, son mecanismos de manipulación de las formas de pensar de las personas. Y básicamente se trata de qué manera hacemos para que las personas piensen de manera diferente. Bueno, lógicamente les enseñamos. Imagínense que un sujeto que va a la escuela durante 12 años, yo durante 12 años le estoy diciendo, a ver, pensemos en algo como hasta positivo, decir, che, tenemos un planeta, si no lo cuidamos, no sé dónde vamos a vivir, porque no va a soportar, hay un cambio climático, hay contaminación ambiental, producto del comportamiento humano, si nosotros no lo regulamos. Digo, si yo se lo enseño durante 12 años, probablemente cuando salgan de la escuela o a lo largo de todo eso, van a ser claramente activistas sociales. Ahora si yo les digo, no, esto es todo mentira, y en realidad acá lo que nosotros necesitamos es que hacer aerosoles o criar muchas vacas que producen muchos gases, y esos gases es mentira, lo del ozono. No sé, es como, digo, de alguna forma un expresidente de Estados Unidos, como Trump, negó la idea del cambio climático, salió de una conferencia climática, dijo que todo era una gran mentira. Bueno, también existen los terraplanistas. Digo, hay un montón de personas que promueven, que uno no sabe si creen o no en determinado tipo de cosas, pero que de alguna forma intentan que nosotros creamos como ellos o que apoyemos sus determinadas causas, y para eso manipulan la información y la muestran de manera particular. Y para eso se valen de un montón de herramientas que tienen que ver con esto, que es la forma en la cual nosotros tomamos activamente información del medio.
Antes, basado en modelos conductistas, la televisión nos daba los contenidos que alguien creía que eran buenos, ¿sí? Hoy en día nadie nos obliga a verlo porque tenemos la posibilidad de elegir entre un montón de cosas lo que creemos que es mejor. Sin embargo, la escuela nos sigue dando lo que creemos que es mejor para nosotros. Uno va a la escuela y tiene que aprender un montón de contenidos que uno se cuestiona si sirven o no sirven, que uno no los elige, pero hay que aprenderlos porque te los dan, porque si no, no te dan un título, y si no te dan un título tenés dificultades a lo largo de tu vida. O la vida resulta más fácil, o resultaba antes, hoy ya no sé si es tan importante tener un título o no tenerlo. A lo mejor si yo aprendo a programar en JavaScript y me consigo un laburo donde gano $3.000 programando en JavaScript, no necesito ir ni a la escuela ni saber inclusive hacer demasiadas cuentas. A ver, para poder programar JavaScript necesito algún tipo de herramientas o de requisitos, pero no necesito saber cuál es la capital de Argelia, digo, un montón de conocimiento enciclopédico que siguen dando las escuelas o que sigue dando la universidad. Digo, nuestra universidad, nosotros damos como un montón de contenidos, pero tal vez deberíamos enseñar a hacer cosas. Tal vez en esta materia no deberíamos enseñar las teorías, o deberíamos enseñar las teorías, pero también deberíamos estar mostrando o haciendo experimentos sobre cómo podemos influir en el comportamiento de otras personas. Lo cual no sé si sería ético, tal vez deberíamos pedir permiso a un comité de ética, que es un grupo de personas que no sabemos a qué facción representan, si los progresistas o los conservadores, que nos van a decir eso está bien o eso está mal, dependiendo lo que ellos consideran que está bien o que está mal. Y de alguna manera van a regular lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Digo, entendemos que el comportamiento y la sociedad es un complejo movimiento, ¿no es cierto?, de acciones deliberadas que tienen como objeto hacer que las personas hagan lo que queremos que hagan. Y que las teorías del aprendizaje son como una herramienta fundamental y se van a volver en el futuro cada vez una, tal vez no como las conocemos hoy, sino tal vez con el conocimiento más, digamos, efectivo de qué es un programa de Machine Learning, de cómo funciona la inteligencia artificial. Digo, que yo creo que los deben ver en otras materias. Probablemente debamos incorporarlos como contenidos obligatorios en teorías del aprendizaje, porque ya resultan insumos que de alguna manera explican de alguna forma cómo aprendemos o, de alguna manera, cómo se puede condicionar el comportamiento de las personas. Bien. Voy a terminar acá, ya hablé demasiado, hablé todo el tiempo. ¿Sí? Este era el sentido del trabajo de campo número 2, o sea, que ustedes vean una situación y traten de explicar por qué creen que se produce. Pueden utilizar elementos que fueron vistos como insumos dentro de la teoría, pero también pueden tomar elementos de otro lado y explicarlo de la manera que a ustedes se les ocurre, ¿sí? Siempre y cuando demuestren que manejan el contenido de la asignatura. Nos quedan 2 clases. La clase que viene tiene que ver con un poco de aprendizaje implícito, que lo está desarrollando ya hace tiempo el doctor Vivas en sus clases. Así que probablemente hagamos por ahí como un repaso general, por ahí veamos algo que al principio no vimos mucho, que era todos los instrumentos o herramientas basadas en las teorías del aprendizaje para el control comportamental. O sea, todas las cajas de herramientas, digamos, que se utilizan dentro de los modelos psicoterapéuticos, pero no porque eso lo voy a dar en Cognitiva el teórico del jueves, que es la segunda parte de psicoterapia cognitiva. Así que todavía no sé muy bien. Vamos a hablar un poco del aprendizaje inconsciente, y ya después nos va a quedar solamente un teórico para poder repasar la materia con vistas al examen globalizador. ¿Sí? Muy bien, espero que les vaya bien. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, nada más. Voy a detener la grabación.